En este video vamos a empezar a describir numéricamente por medio de medidas de tendencia central un vector de datos. Retomando un poco del video pasado donde vimos representaciones tabulares y gráficas, la medida de tendencia central es una estadística que representa el centro de distribución o trata de representar el centro de una distribución. Entonces, en estos gráficos lo que tenemos es el histograma a la izquierda y la curva de densidad a la derecha de una serie de datos tomados para diferentes especies de una flor, y estamos graficando la longitud de una de las partes de la flor. Entonces podemos realizar no solo gráficos, histogramas para una variable, sino esa misma variable para diferentes categorías o clases dentro de una categoría, dentro de una variable categórica. Entonces, esta medida de tendencia central lo que intentan escribir son precisamente estas líneas verticales punteadas. Nos intentan describir dónde es que se encuentra el centro de esta distribución de datos para este vector que estoy analizando. Vamos a tener diferentes medidas de tendencia central. La más típica es la media o promedio, tal vez como se le conoce más popularmente. Bueno, me imagino que la mayoría lo usará calcular, pero simplemente sumo todos mis datos y los divido entre la cantidad de datos que tengo. Un par de puntos a recalcar sobre esta estadística es que va a ser muy sensible a valores extremos y no es recomendable para distribuciones asimétricas, precisamente por el punto anterior. Va a ser muy afectada por datos extremos, entonces eso me va a variar mucho la ubicación de esa media. Una media o promedio ponderado, aquí es donde a cada uno de los valores de los datos que tengo le asigno un peso y lo divido sobre la suma de los pesos. La media geométrica, tal vez menos conocida, la forma en que se calcula es cada uno de mis datos, mis valores, hago una multiplicación, x1 por x2 por x3, bla, 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 hasta xn, y toda esa multiplicación la elevo a 1 entre n. ¿Por qué quisiera yo usar este tipo de estadística, este tipo de media? Esta es usada para distribuciones asimétricas, principalmente a la derecha, y es menos sensible a valores extremos. Entonces, esta me va a tomar en cuenta el dato de valor extremo, pero el resultado no va a verse tan afectado como la media o el promedio típico. Entonces aquí unos ejemplos de cómo calcular estas estadísticas. Aquí tenemos unos exámenes para un curso en un semestre donde tenemos la nota y entre paréntesis tenemos el porcentaje de la nota con respecto a la nota final del curso. Entonces podemos sacar la media de solo las notas, ¿verdad? Que sería simplemente sumar 70, 50, 80, 95 y eso lo dividimos entre 4, que tengo 4 datos. Entonces me da que la media aritmética promedio de mis notas es de 73.75. Si calculo la media ponderada, a cada una de esas notas la voy a multiplicar por el peso. Este sería el porcentaje. Entonces 70 por 20, 50 por 20, 80 por 20 y 95 por 40. Y lo divido entre la suma de los pesos, que en este caso suma a 100. Y si hago esta modificación, vemos que mi media ponderada es de 78. ¿Y esto por qué? Si nos fijamos aquí, la nota de 95 corresponde con el ítem que tiene más peso. Entonces, este dato me está aportando más a mi nota promedio final que individualmente cada uno de los otros tres. Entonces, por esto, mi nota ponderada es mayor que mi nota promedio corriente. Y la media geométrica
como vemos aquí, es simplemente multiplicar cada uno de mis notas y elevarlo a la 1 entre n, que en este caso sería 1 entre 4, y me da 71.81. Entonces esto para que vean un ejemplo de cómo podemos calcular estos diferentes tipos de medias, de promedios, y cómo van a variar, ¿verdad? Cómo me van a dar resultados diferentes aún para un mismo set de datos. La mediana, este va a ser el valor que divide los datos en dos mitades iguales. Entonces, para calcularlo, para obtenerlo, se ordenan los datos de manera creciente o decreciente, es indiferente, y se selecciona el valor medio. Este valor de tendencia central no se va a ver afectado por valores extremos, porque simplemente yo voy a agarrar el valor que está en el medio de mis datos. No estoy haciendo ningún cálculo, bueno, un cálculo muy pequeño que hay que hacer si el número de datos es par, pero estoy simplemente agarrando ese valor intermedio de mis datos. No estoy haciendo ningún cálculo donde estoy tomando en cuenta el resto de valores de mi vector. Entonces, como vemos aquí, debemos determinar si tenemos una muestra de número impar. Entonces, en este caso sí voy a tener un valor intermedio único. Mira, como el primer caso, tengo 3 datos a la izquierda, 3 datos a la derecha de mi 5, entonces mi mediana es 5. Si tengo datos pares, entonces agarro los dos datos intermedios, digámoslo así, donde tengo 3 a la izquierda, 3 a la derecha, y esos dos datos intermedios les saco un promedio. Entonces en este caso me da 5.5. Y el último ejemplo aquí es para que vean cómo no se ve afectada por valores extremos, ya sea porque ese es el dato o porque se cometió un dedazo a la hora de introducir los valores. Entonces, si el último dato en vez de 8 es 80, vemos que no cambia la mediana con respecto al primer ejemplo. Es simplemente el valor en el medio de mis datos una vez estos han sido ordenados. Entonces, esta es una característica importante de la mediana y por lo cual a veces se utiliza para caracterizar de manera numérica un conjunto de datos que tenga tal vez mucha influencia de datos extremos o valores extremos. La moda es simplemente el valor más frecuente, es como llegar y ver cuál es el valor que se repite más veces. Puede que tenga solo una moda, puede que tenga más de una moda, como lo representan los ejemplos y los gráficos aquí, pero es simplemente llegar y se puede hacer de forma gráfica. Yo puedo graficar y ver si hay picos en ese histograma y ver a cuál valor corresponden esos picos en el histograma, o lo puedo hacer de forma tabular, donde calculo cuántas veces aparece cada valor. Esto es más típico para datos discretos que para datos continuos. En esta diapositiva entonces vemos cómo podemos comparar las diferentes medidas de tendencia central cuando tenemos una distribución simétrica, distribución normal. Entonces en este caso todas las medidas de tendencia central van a ser las mismas, la media, la mediana y la moda van a ser las mismas. Y cuando tenemos una distribución asimétrica, este no va a ser el caso. Aquí es donde sí va a haber una diferencia entre las diferentes medidas de tendencia central. La moda, por lo generalmente, va a ser la que esté más a la punta, digámoslo así, de la distribución. Después le va a seguir la mediana y después la media. ¿Por qué? Porque esta va a verse más afectada por esos valores extremos, entonces va a estar más jalada hacia donde tenemos la menor cantidad de datos extremos, pero que tienen magnitudes mayores, ¿verdad? Entonces, esto es para representar cómo puede variar cada una de estas medidas de tendencia central cuando hay asimetría y cuando no la hay.